vida. ¿Cuánta gente conoce al Dios de la Biblia por escrito y por leído, pero no conoce al verdadero Dios en su vida diaria? ¿A qué me refiero? Si tú dices conocer al verdadero Dios, si tú y yo decimos conocer al Cristo que nos salvó y nos cambió, también tienes que tener la habilidad de autoexaminarte cuando tú estás mal delante de Dios. Porque la Biblia dice que Jesús es el camino. ¿El camino qué? El camino que te lleva a la vida eterna. Y Él es la vida. O sea, la vida que Él te regaló y la salvación. Y también dice que Él es la verdad. Pero algo de la verdad va conjunto. La verdad te hace libre en Cristo Jesús. Conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que es Cristo Jesús. Te hará libre. En otra forma, te hará dar conocimiento para que tú sepas cuando tú estás mal delante de Dios. Pero ¿cuánta gente ha conocido la verdad en el camino? Pero un momento de su vida le dieron placer a su carne, que hoy en día le está costando ver cuando está mal. Y lo vamos a leer. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 dice: cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Fíjate lo que está diciendo Pablo. No me conviene gloriarme. En otra forma dice Pablo, no me conviene enaltecerme, mas vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. En otras palabras, me voy a recordar de las revelaciones que Cristo me ha dado. Fíjate cómo Pablo se manejaba y disciplinaba su cuerpo. ¿Tú crees que la gente no lo alababa? Sí, la gente le decía, qué tremendo hombre de Dios eres, Pablo. Y Pablo dice, hey, no me voy a gloriar en mí. Me voy a recordar de las revelaciones que Dios me ha dado en secreto. De las visiones que Dios me ha dado en secreto y en oculto. En eso me voy a acordar y me voy a gloriar. En la revelación de quién es Cristo. En la revelación de aquel que me salvó. En la revelación de aquel que me cambió. Cuando tú y yo hacemos eso, vivimos una vida pegada al Espíritu. Vivimos una vida de la mano con el Espíritu Santo. Porque sabes que le estás diciendo al Señor, no me voy a gloriar en las obras que he hecho o en los cambios que he dejado. Porque hay gente que dice, Señor, tengo 15, 25 años. Mira, he cambiado esto, he cambiado esto, he cambiado esto, he cambiado esto, he cambiado esto. Pero Pablo decía, no decía eso. Pablo no le dijo, oh, ¿sabes qué? Fui antes, era perseguidor de cristianos, dejé todo mi dinero por Cristo. No dijo eso. Me voy a gloriar no en mí, me voy a gloriar en aquel que me reveló quién era Él. Me voy a gloriar en aquel que me sacó cuando estaba, no valía nada. Wow, esa es una tremenda revelación. Porque dice, me gloriaré en las visiones y las revelaciones del Señor. ¿Sabes cómo te puedes gloriar en las visiones y la revelación del Señor? La palabra del Señor no es una revelación, ¿verdad? Eso es saber tú dominar y disciplinar esta carne. Esta carne quiere que me acomode y me gloríe a las cosas que he cambiado por el Señor, pero no voy a meditar en eso. Voy a meditar en la revelación de quién es Cristo y no me voy a olvidar de quién es Él. Mira lo que dice el segundo versículo. Conozca un hombre en Cristo. Dice que conoce a un hombre en Cristo. Está hablando de alguien que es creyente. Y voy a ir poco a poco, hermano, para que hagamos énfasis en cada versículo que estamos leyendo. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Ahí nos da otra revelación. Tenía 14 años de ser convertido. Porque está hablando Pablo de sí mismo. O sea que tenía 14 años de que le había rendido completamente a Cristo todo. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Wow. En otras palabras
dice, en el cuerpo, fuera del cuerpo, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre. El 3, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. En otras palabras, después dice el tercer versículo, y yo ya conozco a ese hombre, pero la cosa que no sé es que si fue en el cuerpo o fue fuera del cuerpo. Cuando yo estaba leyendo esto, me asombró la mente del Señor. En otras palabras, Pablo no llegó a entender si él fue arrebatado en el cuerpo natural o fuera del cuerpo. No comprendía. En otras palabras, me da a entender a mí que Dios tiene la capacidad de traerte en ese cuerpo que tienes y llevarte a una revelación que no entiendas, aunque tú estés en ese cuerpo. Pero la Biblia a mí me dice que cuerpo ni sangre entrará al reino de los cielos. Entonces, si la Biblia a mí me dice que ni cuerpo, ni carne, ni sangre entrarán al reino de los cielos, como Pablo dice, si en cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé. Y le pregunté al Señor, pues si carne ni sangre no entrarán en la reino, ¿cómo fue Pablo? Me dice, yo tengo la habilidad de dar tu cuerpo, sacarle, glorificarlo en una milésima de segundo. Y le digo, ¿cómo? ¿Qué le pasó a Felipe cuando le dijo el eunuco? Hey, ¿quién pide que yo sea bautizado? ¿Dónde lo transporté? Estaba en el cuerpo, ¿no? ¿Y a dónde lo llevé? A la otra ciudad. Dijo, es que la revelación así es. Aunque tú estés en tu mente humana, natural, cuando te viene la revelación, es como que vas pasando sobre los años y los tiempos de lo que Dios te está tratando de darte y revelarte a tu vida. Por eso ves gente que se levanta y predica en un altar y dices, wow, es un alfabeto. No terminó en la high school, no sabía ni leer. Pero cuando se para en ese púlpito, se siente la gloria de Dios, se siente el poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la revelación no necesita que tú tengas conocimiento o tengas inteligencia. La revelación de Dios agarra a un hombre que es pobre y tal vez menospreciado del mundo. Pero cuando ese pobre y ese hombre se humilla delante de Dios, aún hace temblar a los más poderosos. Porque no es la sabiduría del hombre y no es la inteligencia del hombre lo que te da la gracia, sino es aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Es aquel que nos sacó cuando no valíamos nada, nos puso su revelación, nos puso su amor, nos puso su esperanza, nos puso y nos dio su salvación. Mira lo que dice el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Mi Biblia dice un poco diferente, pero yo sé que la otra dice cosas inefables, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere dar a entender Pablo. Cosas secretas, en otras palabras, que no se le dio permiso a hablar. Y yo le dije, Señor, si eso le pasó a Pablo, te puede pasar a ti. Pero Pablo tuvo que, ¿qué le dijo el Señor cuando le dijo, te enseñaré lo que es ¿qué? Padecer por mi nombre? ¿Y cómo iba a padecer Pablo? ¿Dónde? En su cuerpo, en su carne. La mayormente lo que Dios quiere es mayormente es doblegar esta carne. Porque si no doblegamos esta carne nos llevará y nos quitará terreno que debemos de haber conquistado con Dios. Pero porque esta carne muchas veces es traicionera y no nos damos cuenta cuando nos vamos alejando y acomodando. Dios por eso nos dice, que nos tenemos que agarrar y no contristar a quién, al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar la llave y la revelación de quién es Cristo, y también nos va a hacer entender a nosotros cuando esta carne se va desviando del propósito de Dios. Es necesario
necesario que el ser humano y la iglesia doblegue esta carne o los deseos de esta carne o este cuerpo y ponerlo a los pies de Cristo y decirle: Dios, yo no puedo doblegarlo, yo no puedo manejar este cuerpo, yo no le puedo poner un bozal como le ponen el freno al caballo, pero yo sé que si te la mando a ti, te la doy a ti, Espíritu Santo. Si yo me doblego a ti, tú harás lo que yo no pueda, tú harás en mí lo que el hombre no ha podido cambiar en mí. Tú pondrás un corazón de carne para temerte, pondrás un corazón sensible para escucharte, me darás revelación que nunca en años comprendí. Por eso el alcohólico, cuando Dios lo toca, se le olvida la cerveza. Por eso aquel drogadicto que un día probó la droga, cuando conoce a Cristo, se le olvida la droga. Por eso aquel hombre que era mujeriego, cuando conoció el Espíritu Santo, dejó de ser mujeriego. Por eso aquel que era mentiroso, cuando conoció la verdad de la revelación que era de Cristo, dejó de ser mentiroso. Dice Pablo que fue arrebatado al paraíso. Mira lo que dice el 5. De este tal me gloriaré, más de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Wow. Escucha esto. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. ¿Entiendes lo que Pablo está tratando de decir aquí? En otras palabras, Pablo estaba diciendo: no me voy a gloriar de este hombre que fue al tercer cielo o al paraíso o las revelaciones que Cristo me ha dado, no, sino me voy a gloriar en aquellas flaquezas que un día tuve con Cristo y que he logrado cambiar por Él. Esto está tremendo, hermano. En otras palabras, Pablo estaba diciendo: no me puedo gloriar en mí mismo porque reconozco que soy pecador y reconozco que he tenido muchas flaquezas, pero me voy a gloriar en aquel que me ayudó a cambiar las flaquezas y me enseñó la revelación de quién es Él ahora. Eso es lo que la necesita la gente hoy en día en la iglesia, porque palabra se ha dado, palabra de revelación se ha dado, palabra poderosa se ha dado. Pero ahora lo que la gente necesita es autoexaminarse y reconocer y reconocer y ver tus flaquezas, de donde Dios te ha sacado, y ver a aquel hombre que te sacó de esas flaquezas. Pero el problema es que hoy en día la gente se ha acomodado tanto que lentamente se olvida de donde Dios es. Le digo personalmente, ¿cuántos de ustedes se acuerdan todos los días de donde Dios es? Es importante, hermano. Es importante. Es importante. ¿Saben la otra vez que estaban mis padres conmigo en la casa? Y mi papá me decía: es que cada vez que tú y nosotros venimos, nos tratas bien, nos tratas como reyes, nos traes de tanta comida, Brian, sobreabunda. Dice: comida parece buffet aquí. Lo que digo, me lo concedes y ya está en el refrigerador. Pero no es porque pueda lograrlo. La gloria sea para Dios. No es por eso. No es la comida, sino es que me acuerdo que en un momento, y esto no mucho lo digo, pero lo voy a decir, duramos casi unos 2, no me acuerdo cuántos meses, no le voy a mentir, comiendo buenitos y cebollas, porque es solamente lo que había. Y llegué, yo no sé dónde estaba yo, no quiero mentir, no sé, pero llegué a la casa y eso es lo que vi en el comal. No le dije nada a mis padres, pero me acordé que Dios habló a mi corazón y me dijo: no te olvides que yo soy el que te doy de comer. Nunca te olvides que esa silla donde estás sentado te la presté. Esa silla me pertenece. Yo soy Jehová tu hacedor. Yo soy Jehová Jireh.
el que te ha provido, el que te ha dado manos llenas. Yo soy, de mi mano has comido. No es tu inteligencia, no es tu sabiduría, no eres porque eres guapo, no porque te vistes bien, no porque tienes troca, no porque tienes casa, porque de mi mano has comido. Pero no te olvides de que yo te he dado de comer de mi mano. No te olvides de la mano que te da de comer. No te olvides de aquel Dios que te sacó de lo que no servías y te puso nombre y te puso y te cambió tus vestiduras cuando estaban bañadas en sangre, cuando el mundo te había lastimado, cuando el pecado te había herido. Él cambió tus vestiduras. Wow. Me acordé y le dije, Dios, wow. Mi mente dije, wow. Me acuerdo que cuando pasó todo ese proceso que pasamos, yo no quería ver Winnie's en el refrigerador por un buen tiempo. Pero cuando vi eso, Dios me enseñó una lección. El hombre, conforme la bendición de Jehová va pasando sobre tu vida, a veces se acomoda tanto el hombre en la bendición. Y es normal que le pase esto al hombre. Como que dejas de pensar en los momentos que sufriste de procesos difíciles. Yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado. Cuando está el momento de la bendición y la prosperidad, tú no te vas a acordar de los momentos que sufriste, ¿verdad? Ni te vas a acordar de los momentos. No, en este momento es alegre para disfrutar. Pero ese día Dios me dijo, hey, aunque estás bendecido, quiero que te recuerdes del hombre que estabas antes, de la familia que tenías antes y cómo ahora vives. Es por mi misericordia, es porque yo me ha placido bendecirte. Yo soy el que tengo el cuidado aún de los pajaritos. ¿Cuándo más tendré cuidado de ti, de tu familia, de tus hijos? Así que Brian, no te olvides quién está en el trono. No te olvides quién sigue sentado en el trono. El mundo se puede olvidar de que Dios sigue sentado en su trono. Los presidentes se pueden olvidar que hay un Dios que existe. El mundo entero tal vez no quiere saber que hay alguien sentado en el trono. Pero ¿sabes qué le ha dicho el Señor? En la calle Harmony, en la 144-75 Harmony Victor, hay una familia que reconoce que sin ti no puedo vivir. Hay una familia que reconoce que si tú no estás presente en mi hogar se seca y se muere y se pierde. Hay una familia que reconoce que tú sigues siendo el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de mi vida, y yo en mi casa serviremos a Jehová. Mira lo que dice el 6. Por lo cual, si quisiere gloriarme, fíjate, no seré insensato. Wow. En otras palabras, Pablo dice, si mi carne o mi cuerpo yo me quisiera gloriar, no voy a cometer este error, no voy a ser insensato. Porque diré verdad, empero lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. ¿Sabe por qué Pablo decía esto? Porque Pablo se conocía a sí mismo. Conocía a su enemigo, que todavía muchas de estas carnes no lo quería dejar de hacer la voluntad de Dios. No nos podemos gloriar, hermanos, en nuestras obras, en lo que hemos logrado y alcanzado por la misericordia de Dios cambiar. Hay testimonios grandes de poder, como mi padre dejó la droga, dejó el alcohol, dejó de ser mujeriego, tal vez dejó de ser ladrón, mentiroso, tantas cosas que Dios lo cambió a mi padre. Pero mi padre no se puede gloriar y decir, sabes que ya alegré lo que tenía que alegrar, mire, ya me voy a acomodar. No, porque el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. En otras palabras, el diablo no respeta, ni te va a preguntar, wow, has cambiado mucho por Dios. Él no le importa. Él va a decir, en cuanto te haga caer, eso es lo que me importa. Es lo que te quiero dar a entender. Debemos de entender y comprender cuál es tu enemigo. Tienes dos enemigos, el diablo y tu carne. No dejes que tu carne te venza, aún en el dolor, en el odio. Si hablaron de ti mal, tú perdona. No importa que te duele, la carne no quiera. Perdona a aquel que te ofende. ¿Sabes por qué? Porque la guerra no es contra ti. La guerra es contra aquel que te llamó de la oscuridad a la luz admirable. Fíjate lo que dice el 7.
la grandeza de las revelaciones, no me levanté desconvertidamente. Me he dado un aguijón en mi carne, un mensajero de ¿dónde? De Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, ¿quién le mandó el aguijón ese? El enemigo, Satanás. Y aquí voy a hablar algo profundo, hermano. Y me voy a poner yo de ejemplo. Hay aguijones que tal vez Dios ha permitido en nuestra vida, que el diablo ha puesto para que no se nos olvide. Que no es por cuánta sabiduría y cómo puedas predicar bonito, o cuánto ayuno, o cuánta oración puedas hacer. Hay aguijones que uno sabe que le hemos fallado a Dios. Porque aquí dice, fíjate lo que dice: un mensajero de Satanás que me abofeté. En otras palabras, lo avergonzó. En su carne dice, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces llegó Pablo a tener una relación con Dios tan profunda, hermano. Tan profunda. Tan profunda. Que la verdad, hasta el Pablo mismo lo habla de sus sentimientos en este versículo. Hey, tenía un aguijón que me abofeteó. En mi carne me abofeteó, me avergonzó. Yo sé que cada uno de nosotros puede tener un aguijón que tal vez no lo habla y no lo ha hablado. Tal vez no se ha hecho público. Pero déjame decirle una cosa. A veces ese aguijón está ahí para recordarte que no es lo que tú puedas hacer o dejes de hacer, sino que es necesario volvernos a Dios de todo corazón. Porque aquí está, en el versículo 8 está la respuesta. Mira lo que dice Pablo. Por lo cual, ¿cuántas veces? 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Cuando leí este versículo me quebrantó mucho mi corazón. Yo no me comparo como Pablo ni en los tobillos de hielo, pero yo sé de lo que él está hablando. ¿Cuántas veces yo le he dicho al Señor? Pues un aguijón de mi vida, Señor, no quiero eso. Es duro hablar esto. No cualquiera se atreve a hablar esto. He llorado, he gritado en el automóvil solo. Y le he dicho, Señor, este aguijón no lo quiero. En un tiempo tal vez me abofeteó muchas veces. Pero hasta que comprendí lo que en verdad Pablo le dijo Dios a Pablo: bástate en mi gracia. Cuando dice bástate en mi gracia, significa que mi gracia sea suficiente para poder vencer ese aguijón. Que mi amor sea suficiente para vencer ese aguijón en tu carne. No sé cuál es tu aguijón en tu carne que tal vez te ha bofeteado. Tal vez puede ser rencor, tal vez puede ser odio, tal vez puede ser falta de perdón, tal vez puede ser falta de amor, tal vez puede ser una adicción. Yo no lo sé. Solamente tú y Dios saben ese aguijón. Pero si Dios está hablando de este mensaje, es que Dios quiere que recapacitemos y veamos si ese aguijón está todavía ahí, para que no nos enaltezcamos y digamos, lo logré, ya soy un hijo de Dios, una hija de Dios, he cambiado mucho, la gente ha visto mi cambio. Pero dice que fue enviado por Satanás ese aguijón para bofetear a Pablo, para que no se enalteciera, para que no creyera él que ya lo había comprendido todo.
Mira lo que dice. Y luego dice que Pablo le rogó 3 veces. En otras palabras, Pablo le decía: Señor, quítame este aguijón. Señor, quítame este aguijón. Señor, quítame. Fíjate, le rogó, le imploró, le pidió. Dios habló en mi corazón aquí. Tú le has rogado a Dios que te quite ese aguijón. Le hemos rogado como Pablo le rogó. Porque cada uno de nosotros tiene un aguijón, el cual no se siente, ¿cómo le puedo decir la palabra correcta? Digno de hablarlo, digno de expresarlo. Tal vez se expuso al aire libre. Pero siempre lo he dicho: hombre y mujer no es aquel que se para en un púlpito. Hombre y mujer es aquel que reconoce sus errores y dice: Dios, he pecado en contra de ti. ¿Sabes qué hizo David cuando reconoció y se dio cuenta que él pecó? Dice que automáticamente ayunó, se puso en silicio, pero se puso por la causa incorrecta. Él quería que el bebé que iba a tener con Betsabé se salvara, que le perdonara la vida, pero Dios no fue, ¿no? Lo que Dios quería que David se humillara, que él pidiera perdón y misericordia por él. Porque después en David dijo: en mi prosperidad dije yo, jamás seré conmovido. Pero nomás volteaste tu rostro de mí y fue estremecido. Cuando Dios voltea su rostro de nosotros, el cuerpo y la carne lo sienten, y tú mismo lo sabes. Tú y yo sabemos cuando nuestra vida delante de Dios está en un nivel donde te sientes contento porque estás logrando de amarrar esta carne sin que la gente te mire. No te cuesta ni llorar, no te cuesta orar, ni te cuesta predicar. Te lo digo porque un tiempo, le digo personalmente, y me da miedo decirlo, a todos nos ha pasado. Cuando se pierde el primer amor, ¿cómo cuesta recuperarlo? Yo me acuerdo. Yo sentía la presencia del Espíritu que me decía: oye, no estuvo bien lo que dijiste. Y parecía como que me daban una llaga en el corazón. Me metí al cuarto y le decía: papito, perdóname. Me llegaba un pensamiento medio raro a la mente. Y de repente buscaba un momento donde estuviera: papito, perdóname. En la iglesia no sentía a Dios. Buscaban un rinconcito y le decían: papá, no te sentí, quiero sentirte. Dije una mentira. Sentí el corazón tan sensible que empezaba a llorar como un niño, desconsolado, porque hería al que me ama. Me quedé dormido leyendo la Biblia en la madrugada y me sentía tan mal. Y le decía a Dios: perdóname. Me quedé dormido. Esos momentos de cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, no te importaba quién estaba a tu lado. Tú nomás llegabas al altar y decir: la revelación que me revelaste esa noche me conmovió todo el corazón. No te importaba si tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu madre, tu padre te apoyaban en oración. Tú te metías solo. Yo me acuerdo de una grabadorcita que tenía mi mamá. Se llamaba GTBX o G-Bug. No sé cómo era la... Esa grabadorcita le di uso. Si ese cuarto hablara de cuántas lágrimas derramé. Pero no se trata de vivir de las experiencias pasadas. Se trata de vivir el día de hoy como si fuera el primer día que lo conociste. Mira lo que Dios le responde a Pablo cuando le rogó 3 veces que le quite la vida. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque
Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi flaqueza, porque habité en mí, porque habite en mí el poder de Cristo. Wow, wow. Cuando yo leí esto, dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Wow. En otras palabras, Dios le dije a Pablo: hey, mi revelación y lo que yo soy será suficiente para que tú venzas ese aguijón. O sea, mi poder y mi presencia será suficiente para que te perfeccione en tu debilidad. En otras palabras, que te baste de donde yo te saqué y ahora el hombre que eres, porque yo lo hice en ti. Y lo que dice Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, porque habite en mí el poder de Cristo. Más bien Pablo dijo: me voy a gloriar, ¿sabes qué? Me voy a preocupar en esas flaquezas que muchas veces le estoy fallando a Dios, para que el poder de Dios habite en mí para vencer eso. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros día tras día decimos: Dios, yo sé que en varias áreas que he fallado y ha sido como un aguijón como el que tenía Pablo, pero si en algo me voy a gloriarme que tu poder se manifieste en esta flaqueza? ¿Cuántas flaquezas del día de hoy hay gente que no lo ha podido vencer? No ha podido vencer ese aguijón porque no nos hemos autoexaminado. Es importante autoexaminarse. Es importante renovar nuestro entendimiento. Es importante examinar nuestra vida. La verdad, hermanos, es difícil, especialmente en el mundo que vivimos, en un mundo que no quiere de Dios, en un mundo que la verdad no le importa autoexaminarse ni estar su vida delante de Dios mismo. En un mundo que ha perdido totalmente el temor hacia Dios. Cuando se pierde el temor hacia Dios, te da igual si te examinas para Dios o no. Cuando se pierde esa relación con Dios, nos da igual si la revelación de Cristo está en nosotros, o si el poder de Cristo está en nosotros, o si la presencia de Dios está en nosotros. ¿Cuántas personas tienen un aguijón en su carne y lo siguen viviendo tras día, bofeteando el enemigo tras ese aguijón, pero no nos hemos abastado o llenado de la gracia de Dios? Tremendo, hermano. Por lo cual me gozo en las flaquezas o en la debilidad. ¿Cuántos de nosotros nos gozamos en la debilidad, hermano? Es difícil gozarnos en la debilidad, hermano. Yo personalmente, yo le digo que a mí me duele y me frustro a veces en las debilidades que tengo. Pero aquí dice Pablo que se gozaba. ¿Cómo puedes gozarte en tu debilidad? En aquel aguijón que te abofetea tu carne y delante de Dios te sientes impotente, te sientes sucio. Pero entendió Pablo que si él se gozaba en su debilidad, o sea, en otras formas, que reconocía, si él reconocía que esa debilidad y le decía: Señor, me mantendré gozoso, porque sé que tarde o temprano este aguijón, esta debilidad, se va a quitar de mi cuerpo y de mi carne. Porque cuando tú pecas o cuando tienes una adicción o un aguijón, lo primero que pasa es que entristece el corazón, ¿no? O el que ama a Dios, porque hay personas que le da igual, pero el que ama a Dios, cuando tiene una debilidad en su carne o en su cuerpo, llora, se estremece, grita, se quiere arrancar los cabellos y dice:
¿qué me pasa? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy ingrato con Dios? ¿Por qué soy malagradecido? ¿Por qué esta carne hace esto? Pero Pablo decía, me voy a gozar. Me voy a gozar porque voy a tratar de cambiar esta debilidad. Mira, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Por cuando soy débil, entonces soy poderoso. Wow. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Pablo dijo, ¿sabes qué? Me voy a gozar en mis afrentas, en mis necesidades, en mis persecuciones, en mis angustias por Cristo. Si estoy sufriendo este agravio, si estoy sufriendo este aguijón, si le duele la carne, pues me voy a gozar. Quiere decir que es una señal que estoy tratando de amar a mi amado. Quiere decir que es una señal que estoy tratando de serle fiel a aquel que me ha sido fiel toda la vida. Quiere decir, si me gozo en esta debilidad, es porque estoy tratando de quitar lo que le lastima a mi amado, lo que le lastima al corazón del Padre. Voy a tratar de quitar y gozarme en mis necesidades, en la prueba, en la afrenta, por causa de Cristo. Wow. 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 Mira lo que dice el 11. ¿Heme hecho un necio en gloriarme? Vosotros me constringisteis, pues yo había de ser alabado de vosotros, porque en nada he sido menos que los sumos apóstoles, aunque soy nada. Wow. Fíjate hasta dónde se humillaba Pablo. No me importa, no necesito que me alabe el hombre. No soy nada. Había comprendido la revelación quién era Dios en verdad y había comprendido la revelación del Evangelio, que venimos a servir. Ese es el misterio que se le reveló a Pablo, el misterio de servir. ¿Y sabes qué es servir? Ponerte en primer en el lugar de otro antes que tú. Y te lo voy a poner fácil. ¿Para qué se usa un tapete? Para pisar, ¿verdad? Especialmente si quieres un tapete bonito para que la gente pueda sentirse. Entré a un lugar muy hermoso que hasta ahí me recibieron con tapete. ¿Por qué le ponen la alfombra roja? Para alabar y gozar y dar honor a alguien. Pues de la misma manera le digo, nosotros tenemos que hacer servicio, aprender a servir a los demás antes que a ti. Pero ¿cómo cuesta eso, verdad? ¿Cómo cuesta poner a los demás antes que tú? ¿Eh? ¿Cómo cuesta eso? Personalmente Dios habló en mi corazón. ¿Cómo cuesta eso? A ver, sí estoy dispuesto, pero con las personas que tú quieres. Pero con las personas que te han faltado el respeto, dices no. ¿Qué malo fuera que Pablo, que Jesús hubiera dicho, ¿sabes qué, Judas? No tengo parte de mi mesa, tú no puedes comer la Santa Cena. Pero no dice la Biblia que lo excluyó. No dice la Biblia, lo hizo parte de la mesa y después dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. El misterio de servir se le reveló a Pablo, lo tenía tan metido en el corazón que no le importaba si lo recuperaban, si pasó el resto de su vida en una cárcel. Pablo dijo, voy a servir. Wow, es tremendo. 12. Con todo esto las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia y señales y en prodigios y en maravillas. Porque muchos dudaban del apostolado de Pablo. Decían que no era apóstol. Él dice, hey, con mis señales hechas entre vosotros he sido paciente. Se he mostrado las señales y prodigios y maravillas. ¿Sabes qué significa apóstol? Enviado. ¿Y sabes las características de un apóstol? Servir. Qué duro es eso.
Qué duro es eso. ¿Sabes qué es ser enviado? Enviado a servir a aquellos que no merecen ser servidos. Ay, 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 ay. ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿A quién le estaban predicando los apóstoles? ¿Y dónde estaba Esteban? ¿Por qué los apóstoles no fueron a predicar a esa gente dura de corazón? Mejor Esteban dijo, ok, ya preparé las mesas, soy de buen testimonio, pero no me puedo quedar quieto. Necesito predicar. Los apóstoles están predicando a aquellos que son amables con ellos. Yo me voy a ir con los de duro corazón, con los de corazón empedernido, con aquellos religiosos que no quieren saber de Dios. Y vaya Esteban. Ay, 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 ay. Esteban con un misterio y ministerio de servir. Y dice, veo al Señor sentado a la diestra del Padre. ¡Pum! La primera roca. El primer mártir. ¿Y a quién le echaron la ropa del primer mártir? A Saulo. Él estaba ahí presente. Pero a eso me refiero, hermano. El servicio a Dios no es con la gente que tú puedas servir, que te cae bien. A veces Dios te va a probar con las personas que no te caen bien y que son una piedra en tu zapato. Y me dirán, hermano Brian, eso no es verdad. La niña esa que ay, ¿cómo se llama? El que tenía lepra, ¿cómo se llamaba ese capitán? Namán mató a sus padres o se llevó a esa niña prácticamente de sirvienta. Si esa niña se hubiera quedado callada, esa niña le dijo, oh, mi señor, oh, hay en Israel profeta, ve a él, ve, Namán, ve. Pero si esa niña por su dolor, porque sus padres se le fueron quitados, no hubiera dicho abierto su boca, ¿qué le hubiera pasado a Namán? No hubiera recibido su sanidad. Pero esa niña, a pesar que tenía dolor, a pesar que no tenía sus padres, dijo, voy a servir. Wow, eso está tremendo, hermano. Pero ¿a quién sirvió esa niña? Le sirvió a aquellos que le habían quitado su casa, su hogar, sus padres. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Quién es la persona que te ha despojado tal vez de tus bienes, de tu amor, que te ha herido el corazón? Es duro, hermano. Oh, es duro. Me dirá, Brian, ¿qué estás hablando? ¿Estás hablando misterio? No, lo estoy viviendo. Nos dice la Biblia, dale de comer a tu enemigo. Pero este tipo de mensaje no todo lo entiendo. Es duro esto. David, a pesar que su hijo Absalón se levantó contra él, ¿qué le dijo a Joab? No lo mates, por favor, espárcele su vida, no lo mates. Pero Joab no obedeció y lo mató. ¿No lloró David? Amargamente no lloró. Pero ¿quién le había dicho Natán a David? ¿Quién le había dicho cómo quieres que empiece la ira de Jehová el castigo? ¿Sobre el pueblo? ¿Que tus enemigos te persigan por varios años? ¿O que empiece el mal por tu casa? Y David escogió el mal por su casa. Las consecuencias que uno comete en esta tierra tienen consecuencias, hermano. Aunque no lo queramos ver de esa manera, sí. Con razón David decía, mi pecado está enfrente de mí todo el tiempo. Porque vio las consecuencias de su pecado. Uno de sus hijos violó a su hermana, el otro mató a su hermano y luego mató a su hijo. El David se quedó, no había sonreído. David se había agobiado. David sentía que sus huesos se secaban. Sonrió cuando le nació Salomón, pero habían pasado años que David no sonreía, que no se alegraba. ¿Y qué te quiere dar a entender? Cuidémonos de nosotros mismos, porque nosotros mismos, si no nos cuidamos, nos podemos cometer varios errores. Wow. Dice el 13. ¿Por qué? ¿Qué hay en que habéis sido menos que las otras iglesias? Sino que yo mismo no nos he sido carga. Perdóname esta injuria.
14. He aquí estoy aparejado para ir a vosotros la tercera vez. Y no os seré gravoso, porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros, porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Wow. Fíjate qué misterio estaba diciendo Pablo ahí. En otras palabras, que él no buscaba la honra de las iglesias, él iba buscándolo a ellos para sembrar la buena palabra que Dios le había dado. Pero aquí dice, porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Saben lo que está diciendo? Padres, ustedes siembran en sus hijos los que quieren que sus hijos sean el día de mañana. Y esto es duro, hermano, me está costando a mí porque mis niños están creciendo. Estoy viendo la personalidad de cada uno de ellos. Pero si tus hijos ya están grandes, no importa que estén barbones, con el pelo bien largo, no importa. Siembra, declara la palabra, va a ser pastor, va a ser predicador, va a ser evangelista, va a ser adorador. Se van a enojar. Saben, estás loca, ma, estás loco, papá. No importa, declara la palabra. Declara la palabra. Vamos a parar aquí, el 15. Empero yo, de buena gana, dependeré y seré despendido por vuestras almas, aunque amándonos más, seas amado menos. Wow. 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 Quiero que lo lean en su versión. ¿Cómo dice su versión? Mira lo que dice el 15 entonces. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. Wow. 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 ¿Sabe lo que Pablo estaba diciendo? Que les había mostrado el amor a muchos, amándonos, pero él había sido amado menos. ¿Sí? ¿Sí? Porque exacto, él mismo se menospreció para no gloriarse. Wow. 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 Yo cuando leo esto me quebranta el corazón. ¿Cuántos de nosotros nos menospreciamos por causa del prójimo? ¿Cuántos de nosotros nos bajamos al nivel del prójimo para entenderlo? ¿Cuántos de nosotros nos bajamos al nivel de aquel que ha fallado, de aquel que ha tropezado? No, wow. Me falta mucho, me falta mucho por aprender. La verdad, esto me quebrantó mucho mi corazón, me hizo entender la vida de Pablo, hermano. Lo que tuvo que vivir, lo que tuvo que pasar, lo que tuvo que entender, lo que tuvo que adaptar su cuerpo a tener que sufrir por causa del evangelio. En otras palabras, tenemos que autoexaminarnos. Es muy importante autoexaminarnos porque vivimos en un cascarón, lastimosamente, que no quiere nada de Dios. ¿Cómo desearía que esta carne deseara buscar de Dios? ¿Cómo desearía que esta carne dijera, sí, vamos a la iglesia, vamos a orar, vamos a levantarnos en la madrugada? Esta carne le pones más cobijas, más a gusto duerme. Pero nomás la levantas a orar y empieza a dolerte la espalda, a dolerte las rodillas. Y dices, wow, qué tremendo, nomás estoy en la cama, no me duele nada, nomás me pongo a arrodillarme y me pega el sueño. Y que me ganas de ir al baño. O me suena el teléfono. Sí, está tremendo, hermano. No, es que sí es verdad, hermano. A mí me ha pasado y lo digo personalmente, ni tirándole a nadie, ¿no? La verdad, viendo todo lo que está pasando ahorita alrededor del mundo, yo digo, wow, la venida de Cristo se acerca, iglesia. La venida de Cristo se acerca. Veo estos oficiales de migración sin compasión, sin compasión. Eso es el puro diablo ahí. Es el puro diablo tratando. Yo entiendo de que las personas tal vez no tienen documentos, pero no es la forma de atrapar a un ser humano así. Óyeme, tirarlo al suelo casi encuerarlo, hermano.
El coraje de estos oficiales agarrarlos como si fueran criminal, como si fueran una hoja nomás ahí moviéndose. Es tremendo. Si vemos esto, hermano, ahora imagínate la gran tribulación. Si vemos ahorita con el oficial de migración, ahora imagínense los que se queden en la gran tribulación. Van a vender con la casa, no tienes la marca de la bestia, ven. Y dice que la muerte huirá, desearán morir, no van a poder. Se van a tirar de edificios, hermano, de edificios, se van a tirar, ¡pum! Y van a sentir dolor y todo, pero la muerte huirá. Eso es terrible, hermano. Lo que viene a este mundo es terrible. Pero no es para meterles miedo, sino es para motivarnos los unos a los otros. Miren, no se preocupe por los que dejaron de venir a la iglesia. Preocupémonos nosotros. Sí, los que podamos salir a evangelizar, vamos a empezar a salir. Primeramente Dios, yo entiendo ahorita la situación como está. También tenemos que usar la sabiduría. Yo no voy a exponer a nadie, porque no lo quiero exponer a nadie. También Dios lo mandó a hacer. Pero lo que podemos, hay formas de evangelizar, hermano. No solamente se necesita ir afuera con cartelones. Tienes números de personas que conoces, ¿verdad? Que no tienen a Cristo. Mándeles un texto de la Biblia. Eso es evangelizar. Tienes cuentas de redes de Facebook. Mete la Biblia ahí. Hay muchas formas de evangelizar. Si vas a la calle a comprar mercado, llévate un tratadito. Eso es evangelizar. No necesariamente tenemos que estar en una calle para evangelizar. Lo podemos hacer donde quiera que vayamos. Individualmente. Claro, vamos a salir como iglesia, es importante, no estoy diciendo esto. Pero ahorita, lastimosamente, hermano, no podemos exponer a nadie. No quiero exponer a nadie a querer. Yo sé que Dios nos cubre. Yo creo en el poder de Dios, pero también Dios nos manda a ser sabios. Si tenemos el pastor de esta iglesia, oremos por él. No es fácil. Yo sé que no es fácil. Pero han tomado la tarea de venir para acá los días que se pueden. Al menos su valentía ya metió la petición a las manos de Dios. Le he dicho a mi papá, hey, no te preocupes, tienes mi apoyo 100%, lo que sea, y más tienes el apoyo de aquel que te sacó del